Hola, hola, ¿cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Nos reencontramos nuevamente aquí en Radicales Libres. Antes de la entrevista del día de hoy, dos comentarios sobre los dos temas más importantes que están ocurriendo en nuestra coyuntura política, siempre interesante y sorpresiva. El primero es el de la pachotada que ha cometido el ministro de Trabajo la semana pasada en el aeropuerto de Arequipa. Pachotada que podría tener implicancias legales si es que la denuncia que se presentó continúa su curso. Como sabemos, las denuncias, así la persona se retracte o la retire, no proceden. Las denuncias vienen de oficio, es una investigación que el Estado tiene la obligación de hacer a través de la Fiscalía. Es decir, este asunto por el cual ha sido presionada la joven agredida para, entre comillas, retirar la denuncia, no procedería y la investigación esperemos que se profundice. Por lo menos lo que se ha visto de los videos del aeropuerto expresan, si no se ha visto el maltrato físico al que muchos aluden y que se habría producido el empujón, el remesón de una cobardía sin límites del ministro de Trabajo, aunque eso no se ha visto, lo que sí por lo menos yo he presenciado es la manera altanera en cómo el ministro de Trabajo ha gritado con su dedo señalador diciendo cosas como yo soy el ministro, el presidente me ha autorizado a parar el avión, o sea, el disparate más grande del mundo, nadie puede autorizar a parar un avión, ni menos el presidente de la República, etcétera. Esa manera de comportarse del señor Villena, esos solos actos son suficientes para desacreditarlo como funcionario público del más alto nivel en nuestro país. Después del presidente de la República, no hay funcionarios más altos que los ministros. Y si así, en público, el señor Villena trata a los trabajadores de una empresa privada como LAN y del aeropuerto, ¿qué cosas tendrá en lo privado, como se rumorea dentro del Ministerio de Trabajo, la manera de tratar a los trabajadores, etcétera? Dos casos más de presiones que Villena ha ejercido. Como ministro de Trabajo, ESalud está dentro de su ámbito. ESalud está adscrito al Ministerio de Trabajo. El rumor, la volada, a la cual yo doy crédito, es que en los meses de verano de este año apareció el ministro como nunca a solicitar despachar con la presidencia ejecutiva de ESalud y con todos los gerentes de línea de la institución. Y el ministro no iba preocupado por las condiciones de salud de los trabajadores, ni por la escasez de camas, ni por el tema de las emergencias, ni por los medicamentos, ni mucho menos. El señorito Villena iba preocupado por que se acelere la asociación público-privada llamada Torre Trecca, aquella que en la cual está muy metido el consorcio Oncosalud, que tiene prácticamente el monopolio del cáncer privado, de la atención privada de cáncer en nuestro país. Y así se la pasó en toda una jornada despachando con los altos funcionarios de salud para presionar y que se resuelvan lo más pronto posible las más de 1000 observaciones que tiene este proyecto. No me estoy equivocando. Ese proyecto tiene más de 1000 observaciones porque construir en esa torre espacios para atención de salud es inviable, aparte de todo el tránsito y una serie de situaciones más que no se van a poder resolver así Oncosalud lo quiera. Bueno, ahí teníamos al ministro, según esta información sin confirmar, presionando para favorecer ciertos intereses. Lo otro que me consta a mí directamente es su actitud de desprecio y de ejercer miedo sobre los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo, que en el verano tuvieron la decisión de hacer valer sus derechos, siendo los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo los que tienen que ir a inspeccionar las condiciones malas de trabajo en las cuales se desempeña buena parte de nuestra población económicamente activa. Lo mínimo que un ministerio coherente debería hacer es garantizarles a esos señores sus derechos, sus demandas, sus reivindicaciones, pero no, justamente a través de un laudo arbitral que ellos ganaron frente al Ministerio del Trabajo y que obligaba al ministro Villena a reconocer y a dar los incentivos que se estaban pidiendo. Villena se hizo el loco,
lo desconoció en buena medida, y cuando los inspectores laborales en sus sindicatos salieron a dar la cara en los medios de comunicación de Señal Abierta y en otros, ahí Villena los amenazó. Y hasta donde entiendo se produjeron algunas sanciones administrativas o por lo menos llamados de atención. Esa es la clase de ministro de Trabajo que tenemos, al cual hace 2 semanas los sindicatos del Ministerio de Trabajo pidieron públicamente al presidente de la República que lo retire por los insultos que había proferido a los sindicalistas, justamente. Y así, si uno sigue levantando y escarbando en las acciones, actitudes y personalidad de este ministro Patán, nos vamos a encontrar con varias cosas más. Sorprende, realmente sorprende que una persona como el presidente de la República no tenga una reacción rápida y ponga a este señor en la calle como se merece. Villena no merece ser ministro, por lo menos para mí y para una buena cantidad de peruanos, después de lo visto y de lo que ya se conoce. Villena no merece ser ministro porque ha, entre otras cosas, tirado al frigider el proyecto de la Ley General del Trabajo, por ejemplo, porque relativizó en el reglamento de la Ley de Salud y Trabajo los alcances de esta, porque no se le ha escuchado en todo su tiempo de ejercicio una defensa de trabajadores que afrontan condiciones laborales precarias, como la industria, como la pesca, como la minería u otras, porque finalmente, desde mi punto de vista, es un fundamentalista neoliberal que solo ve la solución de las cosas en el mercado y es un agente de los capitales y el empresariado, de la mano de su mano izquierda, o por decirlo de alguna manera, de Castilla, del gabinete Castilla. En el gabinete de Ollantumala actual hay 2 gabinetes, el de papel, que es el de Jiménez, con toda su parsimonia y incapacidad de resolver los temas fundamentales, y el de Castilla, con varios ministros, uno de ellos, quizá el principal, Villena, en un sector clave y estratégico como el de trabajo, en el cual hay muchas cosas pendientes. Entonces, por lo menos, desde aquí, desde Radicales Libres, le decimos al señor ministro de Trabajo que se vaya de una vez porque no está a la altura de este encargo tan importante. El otro tema que les quiero comentar en los pocos minutitos que nos quedan en este bloque es el relacionado a nuestro vecino del sur, a Chile. Por fin se ha iniciado la fase oral de la demanda marítima para que se establezcan los límites de nuestros 2 países en el mar. Quizás es el momento más importante luego de la guerra con Chile en el siglo XIX en que peruanos y chilenos nos encontramos, pero ahora en un contexto completamente distinto, en un contexto de respeto a las normas internacionales, a los tribunales internacionales, y salga lo que salga de esta sentencia de La Haya, todos esperamos que salga favorable al Perú porque viendo los mapas nada más es obvio que hay una lógica ahí, que el Perú necesita recuperar una proporción importante de ese mar en disputa, pero salga lo que salga, finalmente de lo que se trata es que los gobiernos interpreten que acá hay pueblos, el pueblo chileno, el pueblo peruano, que a pesar de todas las rivalidades históricas que hemos tenido durante tanto tiempo, somos pueblos que vamos a convivir siempre y vamos a estar ahí juntos. Pasaba un reportaje hace muy poco en relación al intercambio que hay entre Tacna y Arica. 100.000 ariqueños, 100.000 chilenos pasan de Arica a Tacna en los fines de semana largos, cuando tienen allá en Chile una pequeña vacación para llegar a Arica. Vienen a obtener servicios de salud, hay un comercio enorme y los preguntaban a los peruanos y a los chilenos y decían sobre el fallo de La Haya que bueno, salga lo que salga, ellos van a seguir siendo pueblos tan interconectados. Y finalmente esto va a permitir, ojalá, que de aquí para adelante podamos establecer una agenda compartida en temas tan sensibles como, por ejemplo, el energético. Los chilenos se quejan con razón de que les falta energía para la zona norte de su país. El Perú tiene energía. Pues en ese contexto habrá que ver cómo se negocia en las mejores condiciones para ambos, no solo para las empresas dueñas que se creen dueñas del gas, sino para las sociedades, para los pueblos, una integración que realmente nos permita mirar al futuro, porque chilenos y peruanos vamos a estar juntos y los pueblos no merecen los enfrentamientos ni el belicismo de sus clases dirigentes. Esto de La Haya es interesantísimo.
es una lección de civilidad que estamos llevando al mundo, peruanos y chilenos, y hay que aprovecharla muchísimo. Es un momento histórico, es una semana histórica para nuestro país y para nuestros vecinos del sur. Hacemos el primer corte aquí en Radicales Libres y volvemos para conversar sobre salud en las Américas.
Continuamos aquí en Radicales Libres en la Mula TV, estimados televidentes, y como les comentaba en la parte previa, vamos a conversar ahora sobre salud, sobre el derecho a la salud, sobre las condiciones de la salud, porque además el 6 de diciembre es el aniversario de la Organización Panamericana de la Salud, una entidad, una institución muy importante en la que ustedes deben haber oído bastante y en muchas ocasiones, y tenemos la grata presencia del doctor Fernando Leanes, es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, quien ha tenido la amabilidad de estar esta noche con nosotros. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro. Fernando, y bueno, yo estoy seguro que los televidentes han escuchado muchísimas veces Organización Panamericana de la Salud, OPS en relación a los temas de la salud, y quizá muchos de ellos no sepan exactamente qué es la OPS, por qué existe, desde cuándo, etcétera, y nos gustaría que nos des unos alcances. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud es la agencia de las Américas especializada en salud. Fue creada hace 110 años. 110 años. 110 años cumple el 3 de diciembre. Es la más antigua de todas las organizaciones de este tipo en el mundo. De las de salud, sí. De las de salud, y ¿no? digamos que de las organizaciones en las Américas, la OEA, que es bastante más joven como OEA, pero su anterior, digamos, su predecesora fue de 1890, la Unión de los Estados de las Américas. Y en el caso de salud es parecido. Y ¿no? en el caso de salud es parecido. Y nosotros somos anteriores a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Entonces, bueno, ahora estamos celebrando el 110 aniversario y la idea no es hacer, digamos, una celebración, una fiesta, claro, por la fiesta en sí, por la organización en sí, sino que aprovecharlo para hacer una reflexión. Y entonces, junto con el gobierno del Perú, estamos haciendo una reflexión sobre lo que es los 110 años de trabajo en salud en las Américas, sobre lo que es la situación de salud actual, la situación y las tendencias, porque coincide con la publicación de la edición 2012 de Salud en las Américas, y con lo que es el tema de cobertura universal de la protección en salud, que es un objetivo de la OMS y es un objetivo también del gobierno peruano. Y estas tendencias a las que te refieres, Fernando, que tienen implicancias en la salud, ¿cuáles son las principales por las que deberíamos preocuparnos la gente que trabajamos en salud? Bueno, como todos lo conocen, los que trabajan en salud, hay varios niveles de trabajo: el nivel de la promoción, el nivel de la prevención, el nivel de la atención, pero están bastante bien conceptualizadas en lo que son los conceptos de alma ata. Alma ata, eso suena extraño. ¿Qué suena es extraño alma ata? Porque es el pero para los que estamos en salud es algo muy común. Sí, pero para la gente, es aquella reunión de 1978. No es un alma ata. Es una ciudad, Alma Ata, donde se reunieron en Rusia, los ¿no? firmantes, exacto, los firmantes de esta declaración. ¿Año 77? Año 78. 78. Que es de la atención primaria de la salud y de lo que significa la atención primaria de la salud, que hubo un problema de traducción, parece, y esto lo sabemos por David Tejada Rivero, que nos lo explicó muy bien, que fue uno de los motores de esa porque se ha traducido reunión, como atención primaria, cuando lo que se quería decir era cuidado primario de la salud. Que es distinto. Y David, no sé si recuerdas, en marzo tuvimos también una reunión de reflexión cuando vino la doctora Roses aquí, y David hizo la presentación de lo que es cuidado integral de la salud por todos y para todos. Quiere decir que... Ese es el mensaje exacto del Mata. Cuidado integral de la salud por todos y para todos. Que quiere decir que todos somos proveedores, vamos a decir, de la promoción o de la prevención o del cuidado o de la atención, etcétera. Todos somos productores, todos tenemos que cuidar de la salud y eso nos tiene que beneficiar a todos. El concepto de universalidad de la cobertura. Y esto es un tema que los países de las Américas han avanzado mucho, pero en donde yo creo que es evidente que hay muchísimos retos todavía por delante. Y lo que pretendemos hacer es una reflexión de cómo estamos, cómo hemos ido avanzando y cuáles son los retos que tenemos por delante para alcanzar este cuidado integral por todos y para todos. Y por ejemplo, ahora en el país está muy visible el asunto del dengue, ¿no? ¿Qué reflexión, por ejemplo, te suscita este tema? ¿Qué, como país, qué nos ha faltado para que esto suceda? ¿O es natural que estas cosas pasen?
Bueno, lamentablemente, como no es el único país que lo tiene, que ha tenido el problema, esto es una historia que la venimos viendo en varios países, siempre nos agarran lo coloquial del término, pero siempre nos toman desprevenidos, aunque sabemos que ya le había pasado al vecino y al otro vecino y al otro vecino. El friaje también. Sí, incluso a nivel el friaje quizás es peor, porque el friaje se va repitiendo todos los años. El caso del dengue va, digamos, moviéndose, y cuando la ciudad aprende a trabajarlo después de 1, 2, 3 años, 4 años, y además, claro, además la propia gente empieza a estar protegida contra el dengue, ¿no es cierto? Entonces, por la protección natural, inmunitaria que da la enfermedad. Entonces, esto lo que muestra es que tenemos una percepción del riesgo que no nos permite actuar a tiempo. Camino por la calle, cruzando por el medio de la calle, no me pasa nada una vez, no me pasa nada 2 veces, pienso que es normal y que es seguro cruzar la calle por el medio y no por las esquinas. Hasta que me agarra un auto, entonces ahí me doy cuenta de que es peligroso y tengo que tomar. Acá es más o menos lo mismo. Pero sí, digamos, bueno, los aprendizajes se van dando y van dando resultados. Nosotros lo hemos señalado. Ha habido intervenciones muy oportunas con el dengue, pese a lo que han traído. El hecho de que haya ido la primera dama a Pucallpa en el momento en que estaba la crisis y que ella misma le haya comunicado a la población que de la necesidad de tomar acciones preventivas a nivel de la casa, marca, digamos, la pauta de que hay un sentido importante de la oportunidad. Y después, bueno, el trabajo que hicieron los equipos del MINSA, y de ninguna manera podemos decir aquí que el dengue pasó para Perú. Esta es la época que el dengue empieza a aparecer. Se había anticipado, o sea que no hay que bajar la guardia con el dengue, ¿no? Perfecto. Y Fernando, para terminar con esta primera parte, digamos, un poco introductoria, tú has mencionado, por ejemplo, en lo de Alma Ata, cuidado integral de la salud, y también has mencionado en estos minutos el asunto de la universalidad. ¿Qué conceptos deberíamos tener en claro que son de alguna manera los conceptos fundamentales en relación al derecho a la salud y a la salud pública? Integralidad, universalidad, pero ¿qué expresan realmente estos? Bueno, expresan que todos, un reconocimiento que hizo recientemente la Asamblea Mundial de la Salud. Que cada año se hace, ¿no es cierto? Sí, que cada año se hace si no me equivoco, la 58, en una resolución que reconoce la importancia, en el año 2005, que reconoce la importancia de este derecho que tenemos todos de, frente a la enfermedad, tener los medios para prevenirla, para recibir el tratamiento necesario y no sufrir consecuencias económicas catastróficas por eso, ¿no? Porque son las dos cuestiones. Todos tenemos el derecho. Ese es un derecho tengamos más o menos dinero. Ese es un derecho reconocido, no realizado en la mayoría de nuestros países de las Américas. Es decir, en la mayor parte de los países de las Américas, y aquí no hay diferencia, entre Latinoamérica, Caribe, Norteamérica, tenemos este problema de que este derecho no está plenamente realizado. Y hay una brecha muy grande. Tanto en lo que es la cobertura de los sistemas, como son el SIS, por ejemplo, como en las prestaciones que dan estas coberturas. Y lo que yo creo que es muy importante es que hay mecanismos para resolverlo y que se están aplicando. Entonces hay que ver también un poco los avances que se han ido dando en nuestros países en ese sentido. Y lo último... principalmente en estos últimos años. ¿Y qué quiere decir integralidad cuando se habla de salud? Integralidad es que tengo que tener, digamos, la prevención, la protección y la atención en todos los niveles y en todos las complejidades, vamos a decir, ¿no es cierto? Y esto es una cosa que nos falta, ¿no es cierto? Que las prestaciones sean completas. Y hay, digamos, yo creo que avances muy importantes hacia la integralidad con planes como, por ejemplo, lo es el Plan Esperanza. Sí, eso es un dato. ¿No es cierto? Que está, por un lado, significa un avance gigantesco en lo que es la cobertura de esas personas que disfrutan de la cobertura,
y por otro lado te sienta un precedente importante para todas aquellas enfermedades. Ya no lo puedes retroceder, ya no vas a poder retroceder. Claro, y además sirve como modelo para otros problemas de salud, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Y en esta primera parte hemos tratado de poner algunos conceptos en relación al derecho a la salud pública, a Alma Ata también, la conferencia que fue en 1978, donde se habla de cuidado integral de la salud para todos y para todas. Luego vamos a seguir conversando sobre algunos temas más puntuales en relación a nuestro sistema, a la atención primaria de la salud, etc. Volvemos en una pausa. Continuamos aquí en Radicales Libres en la Mula TV conversando sobre salud. Estamos con Fernando Leanes, es representante de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país. El 6 de diciembre se cumplen 110 años de esta organización en su funcionamiento en las Américas, más antigua que la propia Organización Mundial de la Salud. Fernando, ahora yo te quería plantear el tema siguiente, entendiendo que la salud va más allá de los hospitales, que tiene que ver con los determinantes, etcétera, pero cuando la gente tiene la necesidad de atender su salud, tiene que enfrentarse, ahí está, el hospital, verde, celeste, azul, privado, público, lo que fuese, pero en realidad la responsabilidad estatal tiene más que ver con los servicios públicos. Y los servicios públicos en nuestro país atraviesan una crisis desde hace muchísimos años, que se reflejan en reportajes en la televisión cada cierto tiempo, como hemos visto recientemente, porque están desorganizados, son precarios, no cuentan con los recursos humanos suficientes, etcétera. ¿Qué hacer ahí en ese tema tan pendiente que es lo que la gente ve, siente cuando va al Hospital Loaiza, al Hospital 2 de Mayo, al centro de salud, a donde fuese, y encuentra enormes dificultades para poder ejercer su derecho a una atención? Bueno, esto es una cosa que, de nuevo, no es un privilegio del Perú, lamentablemente. Esto es una cosa que pasa en muchos países. A veces hay una visión de desorganización, pero que no es tal muchas veces, porque, claro, una imagen en una imagen de televisión en una emergencia hospitalaria puede parecer un caos. Sí, y no necesariamente lo sea así, ¿no es cierto? Porque detrás hay un trabajo muy serio de equipos muy grandes, de equipos muy bien preparados en los hospitales y que, bueno, tienen que lidiar con eso. Nosotros vimos ahora, hace poquito, de manera recurrente, cuando se producen emergencias por que existe un fenómeno determinado, como por ejemplo es el dengue, y entonces hay que organizarse para, los médicos se organizan para trabajar en esas circunstancias de emergencia. Y en otros casos es porque están ya sobrepasados las capacidades de la oferta hospitalaria. O sea, lo que quieres decir es que más allá de la voluntad y de la preparación de los actores, del campo sanitario, el ministerio, etcétera, la realidad los rebasa. Yo primero lo que quiero sí dejar sentado es que están bien preparados, no es que están mal preparados, es que la realidad rebasa la capacidad que existe, pero no a ellos, no a los administradores, a los directores, a los médicos. Ellos saben trabajar en esas situaciones y por supuesto que necesitan más medios. Pero, digamos, si uno analiza las causas por las cuales un hospital está saturado, por el cual la oferta está saturada, se encuentra con varias cuestiones. El primero es el crecimiento vegetativo de la población. Es decir, son hospitales en nuestros países, la mayor parte de los hospitales fueron construidos cuando las poblaciones eran
mucho menores. Yo no sé el caso de Lima, pero... Recién se están haciendo nueva infraestructura. Sí, pero esto es muy reciente. Y estos hospitales están hechos de cuando Lima tenía ¿cuántos habitantes? No, el Loaiza... 300.000 habitantes. El Loaiza tiene 200, más. Creo. Claro, entonces ese es el primer punto, ¿no es cierto? Creció la ciudad y la capacidad hospitalaria no creció. Creció la ciudad y creció el país también. Creció el país. Uh-huh. Segundo punto, si uno no lo analiza, ¿por qué la gente va a esos hospitales de alta complejidad cuando y tiene no un va establecimiento a cerca, un establecimiento puesto, un cerca? centro, que hay en todos los distritos, sean pobres, clase media, en todas partes hay centros de salud del Ministerio de Salud, pero la gente no los usa. Entonces esa es una cuestión, por un lado de la gente y por otro lado de mejorar, digamos, la capacidad de captación de esos establecimientos. De comunicación. Y uno ve que hay políticas para eso, como es el caso de los 747 establecimientos estratégicos de primer nivel que está manejando. Ahí hay un datito que quisiera agregar. El Ministerio de Salud tiene en el Perú más o menos 7.000 establecimientos, de los cuales la gran mayoría, quizás 5.000 son los llamados puestos de salud. Quizá otros 1.500 deban ser los centros de salud, donde ya hay atención materna, ¿no? Partos, etcétera, y lo otro son los grandes institutos y hospitales. Esa es la magnitud del asunto. 7.000 establecimientos de salud del Ministerio de Salud en el país que podrían ser mejor aprovechados. Sí, y es el segundo punto. El tercer punto es por qué la gente, digamos, todas las condiciones, todas las determinantes que hay para que la gente llegue a los hospitales en tanta cantidad. ¿Sí? ¿Por qué tenemos morbilidades tan altas? Ya. Y tenemos morbilidades tan altas porque o la gente se va a atender tarde, no hay una atención, digamos, periódica, va a atender o porque cuando le duele. Existen determinantes. Es decir, una ciudad que no tiene veredas, por ejemplo, en muchos sectores, los peatones tienen que caminar por la calle, entonces tienen más accidentes de tránsito que los que es necesario tener en una ciudad. Y Lima es un ejemplo, pero... Y sí, y es el segundo país, Perú es el segundo país en cuanto a la tasa de accidentes de tránsito de las Américas. Bueno, lo cual de las Américas. Enorme, ¿no? Es muy alto. En ciudad y en carretera. Por esta cuestión. El tema de las diarreas está asociado al tema del agua y saneamiento. Es decir, hay una serie de determinantes de un país que se está construyendo en todo este aspecto. La alimentación poco saludable, ¿no es cierto? Bueno, la alimentación poco saludable que te termina en una cantidad de problemas obesidad, de salud, diabetes, hipertensión, etcétera, que terminan en esas crisis que la gente termina claro, hospitalizada. O sea, lo que por estamos emergencia. tratando de decir es que la gente no se enferma por arte de magia, sino que hay condiciones que hacen que en determinado momento se presente cierta patología. Ahora, todo esto es un cuadro que yo creo que, claro, la gente dice, bueno, esto ya es una historia que conocemos, qué pasa con el hospital, ¿no? Y precisamente nosotros con algunos establecimientos sabemos que existen planes y nosotros estamos apoyando como Organización Panamericana de Salud, estamos apoyando esos planes que tienden a darle fortaleza a esos establecimientos y a, digamos, aumentar su capacidad, porque es importante que aumente su capacidad, más allá de que se tiene que reducir la demanda de esos hospitales, porque se tiene que atender la gente en los servicios del primer nivel. Es importante porque que aumente su demanda, su oferta. Porque si aumentan su oferta, vos vas a tener después, frente a situaciones de emergencia, vas a tener una capacidad que vas a poder completar y vas a poder usar. No pueden estar trabajando en el límite de su capacidad en tiempos de paz, vamos a decir. Tienen que estar preparados, por ejemplo, como es el caso de lo que pasó en Pucallpa, tienen que estar preparados para poder aumentar el número de personas que van a la emergencia. Y esto son cosas que existen planes que se están haciendo, que se están ejecutando. Y hay una cosa también que es importante agregar, que me comentaron precisamente los médicos del Loaiza. ¿Qué dicen los médicos? Existe unos ciertos tiempos de uso de camas que no son usados por razones médicas, sino que son usados por razones burocráticas, porque necesitan hacer los trámites para poder afiliarse y demás. O sea que también es necesario revisar las reglamentaciones, porque hay cosas que se pueden resolver en escritorios. Yo estoy convencido, y lo he visto desde dentro también, que si uno identifica en un flujograma las dificultades administrativas, burocráticas, y ahí pone cierto énfasis, nos libraríamos de una serie de problemas de esperas, de colas, de maltrato,
y no sé hasta qué punto eso se está abordando o no, porque hay una tramitología terrible, peor aún cuando una persona va y lo necesita, ¿no es cierto? Entonces te puedes demorar días hasta que te afilies al CIS o lo que fuese, y ahí está el tema de las camas que tú mencionabas. Sí, y justamente vos me mencionabas el Loaiza, es el hospital que tiene, ¿no es cierto?, por su dirección y por el MINSA, tiene un plan para ir resolviendo ese tema. Yeah. No nos asustemos de que vemos personas en silla de rueda en la espera de la emergencia, porque no es un problema de la administración, de la dirección, es un problema, digamos, de esta sobrecarga y existen planes para hacerlo. Más vale, digamos, llamemos la atención y apoyemos Claro, para no, que estos planes se ejecuten. Mira, yo una época trabajé en salud y ahí sucedía una cosa que era realmente de Ripley, en el sentido de que había un sistema informático que daba las citas, ¿no es cierto? Entonces, generalmente de 100 citas que se dan, por decir un número, vienen 75 personas, ¿no? Y entonces quedan 25 espacios vacíos para que el médico... Pero el sistema no podía llenarlos con la gente que estaba esperando ahí, a pesar de que estaban ahí y podían haberlo hecho. Había un sistema informático que no lo permitía, y entonces, por no salirse de las reglas establecidas, no se podía atender a personas que el espacio estaba dado, por ejemplo. Sí, hay que tener perseverancia y ser pacientes y conscientes de los retos que son muy grandes, que no son solamente de Perú, sino que, te repito, son de muchos de nuestros países. Por supuesto que por ahí tú o yo podemos esperar y esa gente no puede esperar, esa gente que está en urgencia, una emergencia. Pero que tengan la tranquilidad que nosotros como Oficina Sanitaria Panamericana, etcétera, sabemos que los médicos están trabajando esforzados, pero lo están haciendo con todo el corazón y de manera muy profesional y rigurosa. O sea, por supuesto que puede haber actos de mala praxis y demás, pero no es no es el espíritu. Sí, no, para nada. Claro, y por eso es importante que ahora se esté discutiendo la reforma de la carrera sanitaria, los lineamientos de recursos humanos, etcétera, porque obviamente si tú quieres tener un sistema de salud mejor, no solo los médicos, sino todos los trabajadores de la salud tienen que estar reconocidos y mejor remunerados también. El promedio de médicos cada 10.000 habitantes en Latinoamérica es de 25, en Perú es de 15. De 15. Entonces Perú tira abajo al promedio, Perú y otros países también tienen niveles bajos. Entonces uno se da cuenta que cuando uno ve las cifras, de enfermeras, de médicos, de obstetras, etcétera, hay una falta muy grande de recursos de personal. Y están concentrados los especialistas, por ejemplo, y un país que tiene los mejores profesionales, porque están teniendo éxito en todos los países del mundo. Entonces digamos, no es un camino corto, hay que tener paciencia, pero el tema de la reforma, así como se hizo la reforma en educación, la reforma que se está haciendo en salud es el camino y hay que abonar ese camino definitivamente. Estamos conversando con el doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, sobre estos interesantísimos temas en relación al derecho a la salud, a las reformas pendientes, a los hospitales, a los recursos humanos, y volvemos en la última parte para hablar de atención primaria y todo lo que se deriva de ello en nuestro país. Volvemos en un instante.
Continuamos en Radicales Libres, aquí en La Mula TV, conversando sobre salud, sobre los problemas que afronta nuestro país y los países de las Américas, y sobre los aportes que ha tenido la Organización Panamericana de la Salud en este campo en sus 110 años de existencia y en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Está con nosotros Fernando Leanes, representante de la OPS en nuestro país. Fernando, y si tuviéramos que un poco tratar de encuadrar el aporte, los logros de la Organización Panamericana de la Salud en las Américas y en nuestro país, ¿en qué lo podríamos centrar? Bueno, yo lo centraría, como hablábamos recién, en la gente, ¿no es cierto? En cómo lo recibe la gente, al beneficio de tener una Organización Panamericana de la Salud y una Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, yo creo que lo más importante quizás sea el hecho de mantener a los países juntos trabajando por la salud y haciendo acuerdos de reconocimiento de derechos, porque para que un derecho se realice primero se tiene que reconocer, ¿no es cierto? Y en esto a mí me parece que es un trabajo sumamente importante de darle evidencia como secretariado, lo que se llama secretariado nosotros los empleados de la OPS, a nuestros mandantes que son los países y los países se ponen de acuerdo hacia dónde van y la OPS lo materializa. Digamos, exacto, aporta. La OPS les da las evidencias para que ellos tomen las decisiones y ellos toman las decisiones. Y yo, por ejemplo, si uno se remonta al plazo corto, en el tema, el hecho de que hayamos alertado sobre los riesgos de la alimentación no saludable, la falta de alimentación física y la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas que produce el tabaco, la hipertensión. Eso es interesante porque antes el problema mayor eran las enfermedades transmisibles, infecto-contagiosas, ¿sí? Diarreas, infecciones, pero ahora el mismo modelo de consumo hace que, bueno, nuestros cuerpos vayan ingiriendo y recibiendo influencias y eso se transforma en lo que se conoce como enfermedades no transmisibles, que son de más alto costo, pero que podrían enfrentarse si es que hubiese una decisión mayor de hacer frente a la comida que no nutre, en fin, al transporte, otras cosas. Sí, antes la expresión visible de las muertes y de las morbilidades eran las enfermedades transmisibles. Ajá. Esto fue cambiando por varias razones, lo que se llama la transición epidemiológica, pasar de enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles y al problema de las muertes y lesiones y invalidez por causas externas, la carga de enfermedad por causas externas producidas por la violencia, los accidentes, etcétera. Entonces esto es lo que se llama transición epidemiológica, que en algunos casos algunos colegas la llaman acumulación epidemiológica, porque no hemos dejado de tener dengue, fiebre amarilla, malaria, tuberculosis. Se nos suma hace relativamente pocos años el VIH y el SIDA, la tuberculosis, etcétera. Es decir, teníamos aquel problema, lo seguimos teniendo y ahora tenemos este nuevo problema. Y como te decía, la OPS hizo el llamamiento a la acción, la Organización Mundial de Salud tuvo, digamos, la visión de detectar esto, llamar la atención de los países y ahora se está tomando acción. Otro ejemplo, yo creo, de una cosa muy exitosa es el tema de la vacunación en las Américas. Se calcula que 170.000 chicos por año son salvados por la campaña de vacunación de la muerte. 170.000 chicos. 170.000. Esto es, digamos, la estimación del efecto concreto que tiene la vacunación en la mortalidad. De todas las vacunas. Ni hablar de lo que es morbilidad, que morbilidad es los que se enferman pero no se mueren. Pero cuando se enferman, tiene una carga grande, tanto de el periodo que están enfermos como de las secuelas que tienen. Tomamos polio, rubiola, sarampión. Es decir, ha habido avances muy importantes en donde la cooperación técnica de la OPS ha intervenido y en donde la decisión de los países de atacar estos problemas se ha tomado en el seno de la Organización Panamericana de Salud. Esto para nosotros, digamos, es el logro más importante, ¿no? Hay un concepto del cual yo quería preguntarte, Fernando, que tiene relación con Alma Ata también, que es algo que se discute mucho, que es la conceptualización clara de la atención primaria de la salud y su diferencia con el primer nivel de atención. ¿Qué es la atención o el cuidado primario de la salud para tenerlo en claro?
Sí, esto como lo decíamos cuando tuvimos la reunión en marzo, nuestro amigo David Tejada Rivero lo explicó muy bien. David Tejada La, Rivero es el peruano que fue subdirector de de la la OMS, OMS y encargado de coordinar de aquella Alma-Ata. reunión de Alma-Ata donde se Claro. planteó Es un personaje importantísimo para la salud pública, no solo peruana, sino mundial. Mundial, sí, sí, sí. Tiene Sí. 90 y no sé cuántos años y el señor está más No, activo que no, muchos, ¿no? no tiene tanto. ¿No tiene tanto? No, no tiene Ah, tanto, ya. que no te escuche. No. Bueno. No, David lo explicó muy bien. La palabra, digamos, la traducción debió haber sido cuidado integral de la salud, ¿no? Y digamos, y esto se ha trabajado, se ha hecho lo que se llama el concepto de atención primaria de la salud renovada. Ya. ¿Qué Y significa? ¿Qué significa? Y hacer hincapié en en el espíritu de Alma-Ata, que tuvo esa mala traducción que fue motivo de necesidad de demasiadas aclaraciones. No es el primer nivel de atención, es el cuidado primario integral de la salud, y como dice David, para todos, para vos, para mí, para ella, y por todos. O sea que todos somos participantes, todos somos actores. Claro, eso es importante porque a ver, la salud no se reduce al hospital, sino que la salud tiene que ver con el colegio, qué le enseñan a los chicos para cuidarse, la salud tiene que ver con la labor de la comunidad, de como las decíamos promotoras, recién, ¿no? etcétera. El señor que hace veredas, el señor que está construyendo una vereda, está trabajando por la salud. Ni hablar del que está construyendo un desagüe o proveyendo agua, el señor que limpia, es decir, todos son trabajadores de la salud, aun cuando no estén, con esa categoría. No, y todos ahora estamos trabajando por la todo salud. el tema, por ejemplo, de la preocupación en relación al ambiente, a la ecología. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima también desarrolla una serie de estrategias en relación a ello. O sea, es un conjunto bien amplio e interesante, que no es un hospital nada más. Sí. Yo creo que bueno, justamente hablando de la acción municipal y de lo que es el cuidado integral de la salud para todos y por todos. El tema de las políticas de ordenar el transporte. Claro, el tema directo. de abrir la ciudad, abrir calles para que la gente corra. Para que la gente corra. Yo me fui a correr el etcétera. domingo en la Avenida Arequipa. ¿Cuánto significa eso en términos de salud? Y no está en el presupuesto de salud, ni tiene que estar en el presupuesto de salud, porque si no van a decir... Felizmente que ahora hay la obligación de que los municipios tengan por lo menos 8 veces al año un cierre de sus calles para hacer este tipo de actividades. Sí, esto ha sido un logro reciente, ¿no? Muy reciente, que yo creo que es sumamente importante. Y bueno, todas estas campañas que se están haciendo de promover... cuando se lanzó el Plan Esperanza, que entre paréntesis creo que lo hemos comentado, la importancia que tiene para realizar un derecho de integralidad de la cobertura de la salud. Cuando se lanzó el Plan Esperanza hubo un mensaje, más se habló de alimentación, de prevención, de lo que es la prevención, que es la promoción de hábitos de vida saludables, ejercicio físico, no tomar alcohol en exceso, no fumar, alimentarse bien, comer comida de la casa y no comer esta comida que tiene exceso de grasa, de sal, de azúcar, etcétera. Evitar la violencia también, ¿no? Claro, pero bueno, con respecto al cáncer tiene tanta importancia eso como por supuesto la atención, el diagnóstico precoz y que le da más probabilidades, más chances de vida a la persona que es diagnosticada tempranamente, como la atención en los casos extremos y el acompañamiento en todo el curso de la enfermedad, ¿no es cierto? Qué bueno, yo me quedo con esta idea de que la salud es algo para todos, pero por todos, ¿no es cierto? O sea, todos nos debemos sentir involucrados, así no lo percibamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos trabajando, estamos influidos por ciertas condiciones laborales, y cuando estamos en un medio como el centro laboral o el colegio, se pueden hacer varias cosas para que el conjunto tenga una mejor salud. Ojalá puedas hablar con David directamente de esto, porque él lo maneja bastante. De verdad. Fernando, ha sido un gusto conversar contigo. El 6 de diciembre, entonces, pasado mañana es la celebración, los 110 años de la OPS. Te esperamos, ¿no? Y sí, ahí vamos a estar definitivamente. Y danos unas ideas finales acerca de tu estancia en el Perú. Ya conoces un poco más, creo que estás acá 1 año y medio ya. ¿Y qué mensaje nos podrías dar desde la OPS a los actores del campo de la salud y en general a la población que te va a ver? Bueno, un agradecimiento al país realmente en nombre de la OPS, también
claro que en el mío personal. ¿Qué te ha tratado nuestro porque, país? No, muy bien, y es el país tiene la presidencia de nuestro comité ejecutivo. ¿El Perú tiene la presidencia del comité ejecutivo? Del comité ejecutivo de la OPS, y además la presidencia del grupo hasta fin del año que viene. Interesante. ¿Eso lo preside la ministra de Salud? Sí, Víctor Cuba fue el primer, estuvo en el primer sesión del comité ejecutivo y ahora va a seguir, seguramente la ministra. Interesante. Y además presiden el comité para elaborar el plan de trabajo de 2014 en adelante, el próximo periodo. Así que estamos muy contentos realmente con la participación de Perú en el concierto internacional de las naciones que están trabajando por la salud, tanto a nivel de la OPS como de la OMS. Muy agradecidos. Muy bien. Bueno, ya a las órdenes. Perfecto. Hemos estado con Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, que ha tenido la gran amabilidad de estar con nosotros para compartir todas estas apreciaciones que de hecho van a poner un poco más en claro, acercar el tema de la salud y de las problemáticas que están en este sector a los televidentes de La Mula TV. Nos reencontramos en la próxima edición de Radicales Libres aquí para seguir hablando sobre salud y sobre los temas de la política nacional. ¡Chao!